Buenos días, en el siguiente video voy a explicar qué es el movimiento circular, para lo cual utilizaré algunos ejemplos de algunas variables físicas que me permiten reconocer el movimiento circular. Una característica muy importante de este movimiento es su trayectoria. La trayectoria va a ser siempre una circunferencia o un círculo, es decir, de la siguiente manera. Siempre que un cuerpo se mueva de esta forma, el movimiento es circular. Ejemplos de ello: un ventilador, un reloj de un hogar, un reloj analógico, las llantas de una bicicleta o nuestro planeta girando alrededor del Sol. En este movimiento vamos a identificar algunas variables físicas características de este movimiento. El primero es el eje. ¿Cuál es el eje? El punto central de la circunferencia. ¿Por qué se produce ese movimiento? Porque el cuerpo se empieza a mover alrededor de este eje. Es decir, que empieza a moverse en forma circular, ya que se mueve alrededor del eje central. Otra variable física muy importante es el radio. El radio es la longitud o el segmento que une o que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto ubicado en la circunferencia. Por ejemplo, en este caso. Esto es el radio, la distancia que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto en la circunferencia. Otra variable muy importante es la posición. ¿Qué es la posición? Es la ubicación o es el lugar en el que se encuentra el cuerpo en ese momento. En este caso aquí, por ejemplo, en el punto P. Esta es la posición. ¿En qué lugar se encuentra el cuerpo dentro de la circunferencia? Por ejemplo, puede estar en este lugar, puede estar acá, acá, acá. Estos puntos corresponden a la posición del cuerpo. Ahora, dentro de esta trayectoria, vamos a reconocer algunas variables, sobre todo la velocidad lineal y la velocidad angular. Estas dos son magnitudes fundamentales que a mí me permiten reconocer el movimiento circular. Para ello vamos a colocar dos posiciones distintas. Por ejemplo, vamos a poner en este caso este punto que le vamos a llamar O y punto P. Fíjense en este caso, un cuerpo está cambiando de posición, del punto O al punto P. Vamos ahora a definir qué es velocidad lineal. Para eso vamos en este caso a identificar primero la longitud de arco. Cuando un cuerpo se mueve, en este caso por ejemplo, de un punto a otro en la circunferencia, se mueve a una cierta distancia. Por ejemplo esto. Esta distancia recibe el nombre de longitud de arco. Es decir, ¿qué distancia recorre el cuerpo en la circunferencia? Se lo utiliza la letra L. O también se la llama sección, la letra S. Para nuestro caso vamos a utilizar la letra L. En este caso, por ejemplo, si se mueve un punto del punto O al punto B, debo saber qué tiempo demoró en recorrer esa distancia. Ese movimiento o ese tiempo se conoce como velocidad lineal. Es decir, la velocidad lineal va a representar la relación entre la longitud de arco y el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué distancia recorrió el cuerpo en la circunferencia y qué tiempo demoró en recorrer esa distancia? Eso se conoce como velocidad lineal. La velocidad lineal en el movimiento circular siempre es tangente a la
trayectoria. ¿Qué significa esto? Que la velocidad lineal va a moverse siempre en la misma dirección y el mismo sentido que la trayectoria. Aquí, por ejemplo, fíjense, estoy representando distintas velocidades lineales. Vuelvo y repito, en este caso la velocidad lineal es siempre tangente a la trayectoria. La unidad de la velocidad lineal es el metro sobre segundo. ¿Por qué? La longitud de arco se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, la velocidad lineal en el movimiento circular se mide en metros sobre segundos, que representa la longitud o la distancia que recorre un cuerpo y el tiempo que demora en recorrer esa distancia. Vuelvo y repito, en este caso, cuando el cuerpo se mueve en forma circular. Otra variable que es muy importante en este caso reconocer es la velocidad angular. Vamos ahora a ver qué es la velocidad angular. Cuando un cuerpo, por ejemplo, empieza a moverse en forma circular y cambia de posición. En este caso, por ejemplo, fíjense, está cambiando del punto O al punto P. Siempre que ocurre eso, hay un cambio en el ángulo. Es decir, en este cambio de posición, hay un ángulo que se forma entre los dos puntos. Este ángulo recibe el nombre de desplazamiento angular. ¿Qué significa esto? ¿Qué ángulo se ha movido el cuerpo al moverse del punto O al punto P? Cuando un cuerpo se mueve de un punto O al punto P, debemos saber qué tiempo demora en recorrer ese ángulo. Eso representa la velocidad angular. Es decir, la velocidad angular va a ser igual al ángulo de giro o el ángulo recorrido por el cuerpo sobre el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué ángulo se movió el cuerpo del punto O al punto P y qué tiempo demoró en recorrer ese ángulo? Esto se conoce con el nombre de velocidad angular. En este caso, por ejemplo, el ángulo se va a medir en radianes. ¿Qué significa esto? Que este ángulo se expresa en radianes. ¿Qué es un radián? Es la medida de un ángulo igual al radio de la circunferencia. Eso se conoce con el nombre de radián. Por lo tanto, en este caso, este ángulo se va a medir en radianes. No se mide en grados, se mide en radianes, con su simbología rad. Por lo tanto, la velocidad angular se va a medir en radianes sobre segundos, ya que el ángulo se mide en radianes y el tiempo en segundos. Estas son las dos variables fundamentales que a mí me permite identificar al movimiento circular. La velocidad lineal, que expresa la relación entre la longitud de arco y el tiempo, y la velocidad angular, es decir, el ángulo que se va a formar y el tiempo que le va a demorarse el cuerpo en moverse ese ángulo. Vamos a ver ahora también otras variables muy importantes que a mí me permiten identificar al movimiento circular. Hablemos en este caso, por ejemplo, de la aceleración centrípeta. Cuando un cuerpo, por ejemplo, se mueve con diferente trayectoria y diferente sentido, como en este caso, por ejemplo, fíjense, la trayectoria va a ir siempre cambiando. La dirección del movimiento va a ir siempre cambiando. No es uniforme. Cuando ocurre eso,
aparece una variable que se conoce con el nombre de aceleración centrípeta. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, digamos que se mueve el cuerpo, por ejemplo, del punto P al punto Q. En este caso, y la aceleración va a ser siempre hacia el centro. Aquí, por ejemplo. Vuelvo y repito en este caso. ¿Cuándo aparece esta magnitud física? Cuando el cuerpo se mueve en diferente dirección y diferente sentido. Por ejemplo, fíjense, comienza para acá, luego va bajando y cambia su dirección. Esto se conoce con el nombre de aceleración centrípeta. ¿Por qué recibe ese nombre? Vuelvo y repito, porque la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro. Vamos a ver ahora en cambio otra magnitud cuando hay cambios de velocidad. Hablemos por ejemplo en este caso de la aceleración tangencial. ¿Qué es la aceleración tangencial o qué representa el cambio de velocidad lineal en cada tiempo? Por ejemplo, cuando un cuerpo empieza a moverse con distintas velocidades, con diferentes velocidades lineales. En este caso, por ejemplo, la aceleración tangencial representa ese cambio de velocidad lineal. ¿Qué tan rápido cambia el cuerpo de aquí a acá? ¿O qué tan rápido cambia, por ejemplo, de acá a acá? ¿Sí? La aceleración tangencial también, en este caso, es tangente. Siempre va a ir en la misma dirección que la trayectoria. Aquí, por ejemplo, fíjense, la aceleración tangencial siempre va a ir apuntando o siempre va a ir en la misma dirección que la velocidad lineal. Vuelvo y repito, ¿qué representa esta aceleración tangencial? El cambio entre la velocidad lineal y el tiempo. Es algo muy analógico a la aceleración media cuando veíamos movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si hay un cambio de velocidad, aumento o disminuye, aparece esta variable, que recibe el nombre de aceleración tangencial. Y otra variable que es muy importante en este caso es la aceleración angular. En este caso, ¿qué representa la aceleración angular? El cambio de velocidad angular. Es decir, por ejemplo, en este caso, fíjense, vamos a poner algunos ejemplos de diferentes ángulos. Por ejemplo, comienza en el punto O, se mueve al punto P, al punto Q, digamos que se mueve acá, al punto R, luego se mueve al punto S, por ejemplo. ¿Sí? En cada uno de estos puntos se van formando diferentes ángulos, o lo mismo es decir, diferentes desplazamientos angulares. Cuando hay estos cambios de ángulos, aparece la aceleración angular. ¿Qué representa esta aceleración? El cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Es decir, ¿qué tan rápido cambia el ángulo de giro o qué tan rápido cambia el desplazamiento angular en un tiempo determinado? La letra que se utiliza en este caso para explicar la aceleración angular es la letra alfa del alfabeto griego. ¿Qué unidad se utiliza en este caso? Radianes sobre segundos al cuadrado. Estas son algunas variables muy importantes que me permiten identificar al movimiento circular. Ahora bien, por ejemplo, cuando el movimiento es uniforme, aparecen las siguientes variables.
Vamos a hablar ahora del periodo y de la frecuencia. Por ejemplo, aquí teníamos el radio, aquí tenemos el centro o el eje. Aquí teníamos los dos puntos, ¿sí? Aquí teníamos la posición, el radio, el eje, el desplazamiento angular o el ángulo de giro, que es lo mismo, y la longitud de arco, con la letra L. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Si un cuerpo se mueve desde el punto cero, es decir, desde aquí, y da una vuelta completa, da un giro completo, y llega al mismo punto, este tiempo se conoce como periodo. Es decir, el tiempo que va a demorar un cuerpo de moverse desde el punto O y llegar al mismo punto. El periodo es entonces en este caso el tiempo que demora un objeto en dar una vuelta completa. El ejemplo más sencillo, en un reloj. El segundero se demora 60 segundos en dar una vuelta completa. Por lo tanto, en un reloj analógico, el periodo va a ser 60 segundos. Porque el segundero se demora 60 segundos en dar una vuelta completa. El periodo, como es un tiempo, la unidad es el segundo. Y la letra que se utiliza para explicar al periodo es la letra T mayúscula. En cambio, la frecuencia, que es el número de vueltas o el número de giros que da el cuerpo en un segundo. La frecuencia se escribe con la letra F minúscula y su unidad es el hercio. HZ minúscula. Estas dos magnitudes, por ejemplo, aparecen cuando el movimiento es uniforme. Luego veremos en las siguientes clases la característica del movimiento circular uniforme. En este caso entonces vamos a ver las variables físicas que me permiten identificar el movimiento circular. Periodo, que es el tiempo que demora el cuerpo en dar una vuelta completa o un giro completo. Y frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Estas son algunas variables físicas que me permiten identificar al movimiento circular en forma general. Recuerden, centro o eje, el radio, la distancia desde el centro hasta un punto, la posición, en qué lugar se encuentra ubicado el cuerpo, L, que representa la distancia o la sección que recorre el cuerpo al moverse de un punto a otro, y el ángulo o desplazamiento angular. Finalmente, en este caso, para finalizar, vamos a explicar en este caso las variables físicas. Desplazamiento angular se mide en radianes. Velocidad angular se mide en radianes sobre segundos. Recuerden que representa la variación del ángulo con respecto al tiempo. Velocidad lineal, que se mide en metros sobre segundos, que representa la variación entre la longitud de arco y el tiempo. ¿Sí? Son las variables principales que a mí me permiten identificar al movimiento circular. Ángulo de giro o desplazamiento angular, velocidad lineal y aceleración centrípeta. En este caso, por ejemplo, la unidad de aceleración centrípeta va a ser el metro sobre segundo al cuadrado, que representa la relación entre la velocidad lineal y el radio.
Ahora, por ejemplo, si yo quisiera transformar o yo quisiera cambiar estas dos velocidades, velocidad lineal y velocidad angular, lo puedo hacer solo conociendo el radio. El radio a mí me permite transformar de velocidad lineal a velocidad angular o viceversa. Con esto he explicado en este caso las características principales del movimiento circular. Recuerden siempre la trayectoria en forma circular, en forma de una circunferencia, y variables como el ángulo de giro o desplazamiento angular, velocidad lineal, aceleración centrípeta. Gracias.